Buenos días, mi nombre es Jessica Hernández y este video es para la tarea 1 del curso de observación y entrevista. En este video vamos a hablar de los contenidos de las 3 unidades del curso. Comenzamos con la primera unidad. La observación es la inspección y estudio realizado por el investigador mediante el empleo de sus propios sentidos, especialmente de la vista, con o sin ayuda de aparatos técnicos, lo cual es muy importante en el proceso de investigación científica. Las lecturas de esta unidad, vamos con la primera. Nos habla de cómo comprender la observación dependiendo del contexto, emplear un protocolo, planificar la observación, los tipos de análisis pertinentes, los sesgos de observación y cómo evitarlos y cómo interpretar los resultados de la observación. En la segunda lectura hablamos de las clases de observación y cómo sistematizar y registrar el proceso de observación y los datos que obtuvimos. En la tercera lectura encontramos los requisitos para que la observación sea científica, los tipos de observación y las fases de la observación. En la segunda unidad encontramos las siguientes lecturas. La entrevista es un instrumento fundamental del método clínico y una técnica de investigación de la psicología. En la primera lectura encontramos que se debe comprender las funciones y tipos de la entrevista, aprender a formular preguntas, ser capaz de planificar, investigar y realizar el análisis de los datos extraídos. También hablamos de los tipos de preguntas, los tipos de personalidad de los entrevistados y técnicas de entrevista cognitiva y cognoscitiva. En la tercera lectura hablamos de la clasificación de las entrevistas y los objetivos y cómo se realiza una primera entrevista. En esta lectura hablamos de los tipos de entrevistas, es una clasificación un poco diferente a la anterior. En esta lectura de análisis psicológico de Sarraís hablamos de las habilidades que debe tener un buen entrevistador, como la observación, empatía, infundir confianza y poseer sabiduría y ciencia. Aquí hablamos del procedimiento para elaborar un cuestionario, el tipo de información que se puede obtener a través de ese cuestionario y unos procedimientos metodológicos de la técnica de entrevista. Luego hablamos del estudio de caso y de las reglas para hacer preguntas. Y pasamos a la unidad 3. Aquí encontramos 3 lecturas importantes, las otras son solo de repaso de las unidades anteriores. Primera lectura, nos habla de cómo elaborar una entrevista, situarse en el dominio, todos los pasos y realizar un buen análisis que nos permite tener fiabilidad, validez y precisión de la calidad de los datos obtenidos mediante la entrevista. En la segunda lectura hablamos de las entrevistas de evaluación clínica, recopilar información, diagnóstico, técnicas de escucha activa, relación de confianza y empatía. Y tercera lectura, hablamos de la clasificación de documentos de investigación según diferentes características y las ventajas e inconvenientes del uso de estos materiales. Como podemos observar en este curso de observación y entrevista, hablamos de la tipología, clasificación de las mismas, cómo realizarlas, identificar sesgos y cómo evitarlos, proponer estrategias para abordar estos procesos, las técnicas de observación y entrevista y cómo se aplican y algunos aspectos éticos de las mismas. Todo esto es muy importante en el proceso de investigación y de práctica psicológica. Aquí encontramos las referencias de estas unidades y con esto terminamos. Muchas gracias y buen día.